Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de opinión, de conversación y de propuestas. Estamos en este momento en la cocina del restaurante El Cielo en la ciudad de Bogotá. Nuestro invitado de hoy es uno de los colombianos que más ha descollado en todo lo que es la gastronomía mundial. Se trata de Juan Manuel Barrientos, chef, cocinero, como a él le gusta muchas veces definirse, el único chef colombiano que hasta ahora ha logrado 2 estrellas Michelin y un verdadero embajador de nuestro país, que ha llevado lo mejor de la fusión de la gastronomía mundial con los sabores de Colombia, las recetas de Colombia a distintos lugares del mundo, a Miami, a Washington, próximamente también en Nueva York, y que se ha posicionado también como un empresario exitoso, no solamente en el sector gastronómico, sino también en la hotelería. Juan Manuel, es un honor para mí estar acá con un amigo, estar en El Cielo, y gracias por esta copa de vino que nos vamos a tomar mientras tenemos esta conversación. Un verdadero honor tenerte acá. No, el placer es mío, el honor es mío de estar aquí compartiendo contigo y primero de tu amistad, porque hemos tenido muy buenas conversaciones alrededor del vino, entonces qué mejor que tomarnos la cocina y un vino. Muchísimas gracias, Juanma. Yo quiero empezar con una pregunta que muchas veces la hago al inicio de esta conversación. ¿Quién es Juan Manuel Barrientos? ¿Cómo te defines? ¿Cómo quisieras que las personas definieran a una persona que ha logrado tanto a escasamente 41 años de edad? Para mí yo creo que la mejor definición o lo que a mí más me gustaría que me definiera es que soy un buen padre. Creo que mi vida cambió el día que mi hija nació. Siento que mi corazón como que empezó a funcionar distinto y empecé como un proceso de transformación. No quiere decir que uno no vaya evolucionando como ser humano, pero yo creo que el día que mi hija nació mi vida cambió. También ser un buen hijo, ser un buen ciudadano y evidentemente ser un buen cocinero y un buen empresario, que es lo que me apasiona. En la cocina y en la restauración encontré mis 2 pasiones, que era cocinar y hacer empresa. Bueno, yo sé que en esa definición, que está bastante sintetizada, hay muchas historias, porque pues mucha gente querrá saber, bueno, Juan Manuel, cómo llegó a ser tan exitoso, pero tú has sido siempre un rebelde, has sido rebelde con las formas convencionales y quizás por eso eres un innovador, y yo sé que a lo largo de la vida tuviste muchas rebeldías, pero ¿cómo fue ese momento donde descubres la vocación de dedicarte a la gastronomía, a cocinar, y decides además hacer de ese espacio tan íntimo, tan personal, un lugar de innovación para compartir con todo el mundo? Yo creo que no hubo un solo momento que lo definiera. Para mí una de las cosas más importantes en las que yo he observado las personas altamente exitosas es su capacidad de desarrollar su talento. Y yo creo que lo que llaman los americanos small wins o los mangos bajitos son parte del secreto del éxito. Yo creo que si a mí me dijeran diga 3 cosas que definan el éxito, uno es las pequeñas ganancias, la disciplina y las 4 o 5 personas o los mentores que lo rodean a uno. Pero me voy a enfocar en el tema de las pequeñas ganancias para darte tu respuesta, y es que finalmente yo en la primera vez que cociné no era un extraordinario cocinero. Simplemente cociné, me supo rico, y cuando lo di a probar, alguien me dio una pequeña ganancia y me dijo, hey, está rico. Entonces eso me animó a subirme más al palo de mangos, a buscar mangos más altos. Entonces yo creo que al final del día, cuando vas teniendo que subir el árbol por mangos más altos, 1, lo subes con entusiasmo, y 2, lo subes deslizándote y cayéndote y de todo, pero eso es lo que te desarrolla el talento, porque cuando tú te caes, es la disciplina la que te vuelve a parar, pero también esos pequeños logros son los que te van llevando a que tú vayas cada vez desarrollando más el talento. Entonces yo no creo que haya habido un momento de mi vida que me reveló. Yo creo que fueron muchas pequeñas victorias que me fueron empujando a decir, hey, por aquí hay un talento, velo fortaleciendo, ve estudiando más, ve investigando más, y finalmente fue un proceso más evolutivo en el tema de la cocina. En el tema de la empresa, creo que es un tema que está innato en mí, pues el de hacer empresa, porque yo siempre he sido una persona profundamente orgulloso de mis padres. En este caso, para la respuesta de mi padre, cuando yo tenía como unos 10, 12 años, él renuncia a ser empleado y empieza a hacer empresa. Y yo lo voy a arrancar de ceros, una oficina vacía,
luego su escritorio, luego una secretaria, y lo empecé a acompañar ya cuando empecé mi preadolescencia a vender, a hacer negocios. Entonces yo lo vi emprender y yo crecí viendo cómo se hacía empresa y cómo se hacían negocios y cómo se sufre en los negocios, cómo se sufre haciendo empresa. Entonces eso como que venía en mí. Luego me dedico a la cocina y luego me doy cuenta que detrás de la cocina, porque yo me quedé cuando abrí el restaurante casi 2 años cocinando sin salario, no lo hice por dinero. Después cuando empecé a ganar dinero me di cuenta que había un negocio y que podía combinar eso que había aprendido de hacer empresa con tener un restaurante. Hay una parte de tu historia que en alguna oportunidad la hablamos, que fue ese paso por la universidad, que medio traumático, pero al mismo tiempo medio rebelde y al mismo tiempo desafiante de tu parte hacia lo convencional. Y a mí me parecía interesante también que lo compartieras, porque en este espacio ha pasado mucha gente que ha tenido distintas historias de éxitos, pero también han pasado por momentos de muchas definiciones. ¿Cómo fue para ti ese momento de la universidad de decirme, me gusta, lo quiero hacer, pero no es la forma, no me ajusto tanto a este molde, y cómo eso también termina marcando lo que tú terminas haciendo después como carrera? Ese sí es un momento muy decisivo en mi vida. Y yo salgo del colegio, trabajaba con mi papá por las tardes, todas las vacaciones, y amaba trabajar. Muy mal estudiante, muy buen trabajador. Entro a ingeniería, duro 1 año, me encantan los números, las matemáticas, pero no me gustó estudiar ingeniería. Entonces, al entrar a ingeniería y me voy a salir, le digo a mi papá, me voy a salir y me voy a quedar solo trabajando con vos. Y mi papá hace una de las cosas que más cambiaron mi vida, y es que él me dice, no se pierda esa etapa. Él nunca me dijo, gradúese, ni usted tiene que ir a estudiar algo para vivir de eso. Gracias a Dios yo ya vivía del trabajo que hacía con él. Entonces él me cambia a mí las reglas del juego, porque yo creo que el 99% de las personas que entran a una universidad escogen una carrera con la conciencia de que van a vivir de esa carrera. Y yo creo que soy la única persona que conozco que escogió una carrera con la conciencia de que no iba a vivir de esa carrera. Entonces yo le digo, ¿para qué? Y me dice, es que la universidad es una etapa muy bonita de la vida y nadie se la debería perder, independiente de que usted no se gradúe. Escoja una carrera que al menos dure 2, 3 años, así no se gradúe y vaya, haga amigos, conozca, defienda sus ideas con los profesores, pierda exámenes, no importa lo que pase, pero viva la etapa. La gran ganancia es vivir la etapa. Y entonces yo le dije, no, pero para mí es más importante trabajar. Entonces me dijo, entonces escoge una carrera en la que puedas dedicarle tiempo a la oficina, pero que no te demande tiempo de estudio posterior, como era en ingeniería, que yo estudiaba a 6 de la mañana, casi 8 de la noche, entre la universidad y afuera. Y me dijo, escoge algo que ames hacer, y a mí me encantaba cocinar. Entonces yo me acuerdo que una universidad había visitado el colegio ofreciendo las carreras cuando estábamos en 11, y yo dije, claro, a mí me encanta cocinar, me voy a meter a cocina. Entonces yo entro a la cocina no tomándomela en serio, o sea, no tomándomela en serio es no tomándomela con la preocupación de que yo tenía que vivir de ella. Entonces el no tener esa preocupación empieza a generarme una aproximación a la creatividad sin miedo, porque yo empiezo a cambiar las recetas, así perdiera el examen. Entonces yo, no sé, nos ponían a hacer una mousse y el profesor decía, una mousse se corta con agua. Y yo iba y investigaba, y por allá había un químico, un físico, o un profesor, un par de personas, Heston Blumenthal, que decía, no, es que si uno bate así, no sé qué, ya después de sobrebatir con agua, no sé qué, la mousse no se daña. Llegamos al examen de una mousse y era chocolate, crema, no sé qué, y yo cogía y le echaba agua y sacaba la mousse con agua, y el profesor se me emberracaba. Entonces si salía buena me ponía a perder, si salía mala me ponía a perder, si pues salía buena me ponía a ganar, pero era como desconcertado porque eso no era lo que decía como las normas de la pastelería clásica. Hasta que un día en la universidad me llaman y me dicen, mira, tú eres un extraordinario cocinero, pero rompes todos los moldes de lo que es una institución y desvirtúas todo lo que significa esta institución, porque tú ganas todos los exámenes y no estudias, y el modelo no es así. Entonces necesitamos que te vayas, o sea, te vamos a dejar ir para bien. Yo en ese momento no lo entendí, pero hoy creo que yo hubiera hecho lo mismo y antes, si yo hubiera sido el rector, y no desvirtúo para nada hacer una carrera de cocina. Simplemente yo soy una persona que pasé por 6 colegios, 2 universidades de cocina, 2 de ingeniería, entonces nunca he sido como de moldes, y realmente el que mi papá haya quitado esa presión de que yo tenía que vivir de eso,
me hizo llegar a mí a la cocina a crear desde el día cero. O sea, desde el primer día que yo entré a una cocina, yo dije, yo nunca voy a seguir una receta. Entonces, eso me aproximó a la creatividad de manera distinta. Luego, estudié también en otras universidades, trabajé con otros chefs, me tocó entender qué era la disciplina de las cocinas. Pero ya esa chispa de la creatividad había nacido en mí, y por eso es que en El Cielo siempre hemos hecho esa cocina creativa, esa cocina de autor, rompiendo un poquito esquemas. Después hay un periodo de la vida donde, como le pasa a muchos chefs, empiezan a perseguir mentores. Entonces, ¿dónde están estos chefs con los cuales quiero ir a aprender? Y ahí hiciste como una travesía, ¿no? Estuviste en Argentina, después en España, aprendiste también técnicas de Japón, etcétera. ¿Cuáles fueron esas figuras que fuiste a perseguir? Y hay algo que recuerdo que me lo comentaste alguna vez, un chef que fue también mentor tuyo, que prácticamente te dijo, usted me tiene que pagar a mí para poder aprender de esta experiencia. ¿Cómo fueron esos momentos y qué recuerdas? O sea, ¿qué personajes hay ahí que marcarías? A ver, vamos a empezar por Iwao. Iwao Komiyama es un Itamae, que es un maestro de las artes culinarias japonesas, vive en Buenos Aires, es argentino-japonés. Lo considero como el maestro que me despertó como en la cocina. Yo tenía 19 años, era súper inquieto, trabajaba todo el día por un BlackBerry, con mi papá vendiendo polietileno y polipropileno, y me voy a estudiar cocina. Y digo, yo tengo que aprender el sushi porque es lo más purista y perfeccionista que hay. Y él era el mejor, pues es uno de los 5 o 10 mejores chefs japoneses del mundo. Y estaba ahí, estaba en Buenos Aires. Yo llegué a Buenos Aires justo después del Corralito, cuando estaba toda la crisis en Argentina. Saqué la plata del semestre que me devolvieron cuando me echaron de la universidad y la tenía en dólares. Y me quedé 3 meses viviendo en un hotel, pagando todas las clases que él daba a estudiantes, amas de casa, de todo, cursitos de sushi, de todo. Entonces yo ya estaba entendido en él cómo daba las clases, cómo se hacía el sushi, pero no sabía la profundidad de un Itamae. Entonces yo le decía a él que me dejara ser su asistente. Me quedé 3 meses viviendo en el hotel, como te digo, como persiguiéndolo. Entonces yo aparecía en una universidad por la mañana y en otra por la tarde en el mismo curso de sushi de él, y yo los pagaba a los dos. Hasta que un día yo le digo, déjeme ser su asistente. Y él me dice, bueno, contrate a uno de mis asistentes, alquila una cocina y él le va a hacer una prueba. Yo le voy a decir qué prueba. El dueño de la universidad, Roberto Sade, me presta la cocina. Yo contrato al asistente de él y me hace la prueba. Y la prueba debía durar supuestamente 4 días y yo la terminé como en 1 día y medio. Entonces él llama y le dice, wow, ya la terminó. Y le dice, no, es imposible. Y me dijo, sí, ya hicimos todo lo que tú nos dijiste que hicieran y lo hizo perfecto. Entonces le dijo, bueno, dile que venga mañana. Entonces esta historia es muy chistosa porque yo, después de 3 meses y ya tenía amigos en Buenos Aires y de todo, de estarlo buscando, le cuento a los amigos que tenía que ya Iwao me había aceptado. Entonces me dijeron, no, tenemos que ir a celebrar. Y en Buenos Aires uno sale a las 2 de la mañana, uno a las 2 de la mañana entra a las discotecas. Entonces nos fuimos de fiesta. Y yo tenía que estar a las 9 de la mañana en la puerta de él. Salimos a las 6:30 de la mañana de la discoteca. A mí me tocó irme a comer un McDonald's, unas papitas. Yo no me pude bañar y me voy en pleno invierno con un hoodie, con una chompa. Y yo dije, si llego al hotel, me duermo. Entonces me toca seguir derecho. Entonces me voy para allá y en las escaleras de la puerta de la casa me pongo el hoodie, me jalo las 2 tiras y eso queda así y me duermo. Me quedo dormido ahí media hora que tenía. Cuando de un momento a otro me levantan de una patada y me decía, hey, piquetero, quítate de ahí. Piquetero eran como los que protestaban allá en Buenos Aires. Entonces yo, no, igual soy yo. Y entonces me dice, che, tú estás loco. Pero él me decía que yo estaba loco desde 3 meses antes. Me decía, es que ya lo comprobé, estás loco. Pasa. Cuando paso, llega y me dice, mira, 10 horas valen $2.400. Y yo eso era todo lo que había en la alcancía. Me quedaban $2.500 porque me los habían devuelto del semestre y yo andaba con ellos en el bolsillo porque me daba miedo que me los robaran en el hotel arreglando las camas o lo que fuera, no había caja fuerte, nada. Entonces yo andaba con ellos en el bolsillo. Entonces yo le dije,
Ah, bueno, voy a llamar a mi papá. Llamo a mi papá y yo, pa, ya cuadré con Iguao, me recibió, tan. Y me dice, súper, pero no, muy claro con las cosas, dile cuántas horas son para que quede claro todo el dinero que vas a invertir, porque yo le dije que era ese dinero. Yo le dije, sí, tranquilo, yo cuadro eso. Y me dice, pero ya, si ya cuadraste, ¿cuántas horas son? Y yo llego y le digo, 10. Me dice, 10. Si Argentina está quebrado. Y entonces yo le digo, no, pero listo, no, sí, no, todo bien, ya, chao. Y wow, que sí. Entonces cojo yo, saco la plata, empiezo a contar los dólares y él se queda blanco. Me dice, ¿tú tienes eso acá? Y yo le dije, sí, esa es la plata de mi semestre, de toda la universidad, de todo. Me dice, ¿pero por qué lo tienes acá? Y yo le dije, no, porque me da miedo dejarlo en el hotel. A un paisa no lo van a robar en Buenos Aires ni por el hijo de puta, le dije yo. y entonces le entrego la plata. Me dice, bueno, ven conmigo, y me lleva a la cocina, y la cocina, él siendo inmaculado, vuelta mierda. O sea, dice, desastroso. Desastrosa. Y me dice, lo primero que un chef tiene que aprender es la higiene. A limpiar la cocina. Limpia toda la cocina. Y se fue. Como el Karate Kid, wax on, wax off. Volvió a las 3 horas. Yo lavando platos a $240. Después me dijo, ahora te voy a enseñar yo a lavar equipos. Entonces tú me empiezas a enseñar a lavar equipos, y yo así pues entusiasmado como si estuviera aprendiendo a hacer sushi. Y me dice, ya aprendiste la segunda lección. Y yo le digo, ¿cuál? Y me dijo, la humildad. Y yo, bueno, voy bien. Entonces terminamos de lavar como a las, no sé, 4, 5, 6 horas. Y me dice, y yo le dije, bueno, hagamos sushi. Pues yo estaba contra el tiempo, mi semestre. Y coge y me dice, no, un chef no puede cocinar si no sabe mercar. Te voy a enseñar a mercar. Y me lleva al barrio chino. Nos ponemos a mercar, y hay 2 anécdotas muy chistosas. Una es que me hizo comprar un bulto de 25 kilos y me hizo cargarlo todo el camino. Déjalo aquí, déjalo acá, déjalo acá. Yo llevaba todos los paquetes. O sea, él encartándome, como probándome a ver si yo me le rendía. Y al final me dijo, ¿tú quieres aprender a cocinar anguila? Y yo le dije, sí. Me dijo, bueno, mira, ahí están. Y era un pote de esos de plástico gigantes de agua. Y me dijo, sácalas de ahí. Y yo, ¿en dónde está un sedazo? Y es que no, sácalas con la mano. Y me entregó una bolsa. Yo estuve media hora con la camisa corría aquí, pero igual toda terminó oliendo agua de anguila, tratando de cogerlas. Él se moría de la risa, hasta que me decía, tienes que, cuando la sientas, aprieta duro. Y yo aprieto uno, saco una, y le dije, listo, vamos. Me dice, no, pues si eres tan teso, con una te enseño, pero por lo menos la segunda la tienes que cortar tú, saca otra. Bueno, otra media hora sacando otra. Llegamos, quedan 3, 4 horas. Me enseñó a hacer arroz, me empezó a enseñar a hacer arroz, y me puso a hacer, no sé, 6 ollas de arroz distintas al tiempo. No se me podía quedar más ninguno, todos con cantidades distintas, porque yo ya venía como con nociones de lo que él hacía. Cuando ya se termina, partimos un pedacito de pescado, armamos un rol, y me dice, ya, se terminaron las 10 horas. Hasta aquí llegó. Y yo me quedo así, y yo le digo... Y tú dijiste, claro, en el fondo la psicología paisa me tumbaron. No, yo me quedo así, y yo llego y le doy la mano así y le digo, gracias, y lo aprieto así duro. Y me dice, ¿por qué? Me dice, porque usted me enseñó 3 cosas que yo sé que yo voy a necesitar más en la vida que haber aprendido a hacer sushi. A ser un cocinero con higiene, con humildad, y a saber mercar. Se lo agradezco. Y el man se quedó así. Me dijo, ¿sabes que tú ya eres mi asistente? Quédate a vivir en Buenos Aires. Entonces yo me quedé a vivir en Buenos Aires, y ya me quedé 2 años. Luego, durante esos 2 años antes que estuve en la universidad, y esos 2 años que estuve trabajando con él, él escribía a Arsac y mandaba a mi hijo de Vidal y Arsac cada mes, mandaba, y nunca me respondieron. Cuando llego esos 2 años después de Arsac a vivir a Medellín, me encuentro un amigo español, y su papá era cliente de Arsac, y me consiguió la pasantía en 2 días, después de 4 años de que nadie me ayudara. Ya tuve la oportunidad de trabajar en Arsac, y ya cuando volví, estuve intentando montar el cielo como 2 años. Y ya ¿Con Ferran? No, ¿subiste? Con Arsac. Ok, primero Arsac no, con Ferran nunca estuve. Y luego ya volví, y ya cuando cumplí 24 abrí el cielo Medellín, que fue el primer restaurante que abrí. Bueno, ya quiero llegar. Entonces, ¿cómo es el inicio del cielo Medellín? ¿Cuál era la prueba que tenías que superar en ese momento? Yo me acuerdo que en alguna ocasión, en ese momento yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, íbamos para la asamblea, era un momento muy especial y era imposible entrar en ese momento al restaurante, pero eso no fue así desde el comienzo. Entonces, ¿cómo fue esa etapa
¿qué empieza a disparar la afluencia de gente? Porque además era también algo innovador. Medellín en ese momento no había roto ese techo de cristal de darle la entrada a la gastronomía como quizás la llegada del cielo lo empezó a detonar. A ver, fue muy extraño. Yo empecé a cocinar en la casa de mis papás, invitar amigos de ellos. Medellín todavía ¿Cuándo llegaste? Cuando llegué, cuando empecé a montar. Yo vuelvo a Arsac, empiezo como con el proyecto del cielo a escribirlo, pero volví a trabajar y empecé a ahorrar para mi apartamento y ahorré 70 millones de pesos. Cuando en ese momento ya habían pasado 2 años desde que yo había llegado a Arsac y no había logrado encontrar un local para montar el cielo, para montar un restaurante, todavía no se llamaba El Cielo. En ese momento tenía una novia y a ella la becaron en la Universidad de Bioingeniería de Bilbao. Y como yo había vivido en San Sebastián, ella se fue para allá y me dijo, ven, hazme la visita, y nos quedamos aquí el verano. Otra meca de la gastronomía, ¿no? Otra meca. Entonces me voy yo para Bilbao, estoy allá un tiempo con ella y después nos vamos por Europa pues a pasear y a comer en restaurantes Michelin, una estrella Michelin. Cuando volví, me había gastado la mitad de la cuota inicial del apartamento. Entonces yo dije, puta, ¿qué hago? Me va a tocar volver a ahorrar pues esa media mitad. Y de un momento a otro me llaman y me dicen, va, hay un local. Y yo dije, pues ya aprendí de restaurantes Michelin y ya sé cocinar, pues ya sé hacer cocina de vanguardia, me voy a terminar de gastar el resto de la plata. Entonces la mitad de la plata me la gasté comiendo en restaurantes con estrella Michelin y la otra mitad, 35 millones de pesos, lo utilicé para abrir El Cielo. Ahí tenía unos amigos que hacían muebles y mi papá me prestó otro resto de plata, pues otros 35 millones de pesos. Ellos pusieron los muebles, yo puse la plata, empezamos a trabajar y muy rápidamente ellos trabajaban en otra industria y yo estaba ahí metido hasta el punto de que yo les dije, pues yo me voy a quedar con esto solo porque pues ustedes no vienen a trabajar y yo voy a renunciar a mi trabajo. Entonces les compré y en ese momento que yo no tenía plata para comprarles, mi papá le entró de socio. Entonces en ese momento cuando mi papá entra de socio, ya mi familia me estaba apoyando, eso fue como al 3.º o 4.º mes del cielo, pero ya como que dijimos, hey, bacano esto, como que sea un proyecto familiar. Mis hermanas me ayudaban desde la primera noche, no sabían nada de cocina, estaban todavía en la universidad, creo que una todavía está en el colegio, mi mamá me ayudaba a mercar, en fin, fue una etapa muy bonita en donde como que nos encontramos como familia en una industria que no conocíamos y aprendimos todos, y ahí nos volvimos socios y se volvió una empresa familiar. Ahí luego empezamos a abrir más restaurantes, nos tocó vender uno para abrir otro, pero volviendo a la segunda parte de tu pregunta, y es cómo fue gradualmente El Cielo yéndole bien en Medellín. El Cielo Medellín fue un éxito desde el primer día. El Cielo Medellín tiene una tasa de ocupación en todas las noches durante 17 años de más del 90% durante el 100% de las noches de hace 17 años que abre. Yo tenía El Cielo cogido con las manos. Entonces se me mete esa vena emprendedora, había abierto otro restaurante y, de cocina mediterránea en Medellín, y se me da la oportunidad de abrir este restaurante aquí en Bogotá. En ese momento me dan un reconocimiento como uno de los 3 mejores chefs de Colombia, no sé, cualquier cosa, y yo dije, voy a ir a abrir allá. Pues esa es la capital, estoy dentro de los mejores chefs de Colombia, bla, bla, bla. Tenía el ego por allá en El Cielo. Llego aquí, no venía nadie. 2 años donde el promedio de mesas aquí eran 2 mesas por noche. 2 años. Y todas las utilidades del Cielo Medellín, que se mantenía llena, se venían para subsidiar Bogotá. Se venían para subsidiar Bogotá. Yo tenía clientes que se iban en avión privado a Medellín, almorzaban y se devolvían y no venían aquí al Cielo Bogotá. Que porque Medellín era el original. Entonces yo perdí muchísimo dinero y en ese momento mi papá me dice, cerremos Bogotá, perdamos esa plata, yo la pierdo y yo le regalo a usted mi porción de Medellín, usted se queda con su restaurante de Medellín y vive de eso toda la vida, vive feliz, tranquilo, todo. Y yo le dije, no, es que El Cielo no es un restaurante. Me dice, ¿cómo así? Y le dije, El Cielo es una marca y El Cielo es un propósito. Y yo acababa de llegar de Hawái, porque nosotros también tenemos una fundación desde hace 17 años de no violencia, y a mí me habían dado un reconocimiento de no violencia, y ese reconocimiento venía con un entrenamiento en no violencia en Hawái, en el Global Non-Killing Center. Cuando yo estaba allá, me fui a comer a Morimoto, que estaba abriendo, era la inauguración de Morimoto en ese momento en Waikiki,
Y yo dije, yo un día voy a abrir acá en Waikiki. Entonces cuando yo vuelvo a Medellín, yo le digo a mi papá, yo no me puedo volver a cerrar Bogotá si yo algún día voy a abrir en Hawái. De 26 años, con Bogotá quebrado, 6 colegios, 4 universidades. Yo era creativo y me había funcionado las recetas, pero mi papá dijo, este pelado está loco. Se enloqueció el pelado. Se enloqueció. Entonces yo le dije, si usted va a perder la plata de Bogotá, sigamos de socios y déjeme, yo sacrifico todas las utilidades de Medellín, que supuestamente mañana van a ser mías, y sostengamos Bogotá, porque a mí la plata no me importa. A mí me encanta la plata, me encanta hacer plata, yo soy pro capitalismo puro y duro, pero cuando yo no tengo, a mí no me importa. Yo no soy una persona apegada al dinero, porque yo entendí desde muy pequeño, a través de la espiritualidad que mi mamá me enseñó, que el dinero es un medio, no un fin. Entonces a mí me encanta cuando la puedo usar, y si no la puedo usar, de eso no depende mi felicidad. Entonces yo le dije, a mí no me importa la plata. Y nos quedamos perdiendo dinero, hasta que como al segundo o tercer año nos ganamos un reconocimiento internacional y de repente toda la prensa nos empezó a hacer prensa, y digamos que ya vino como una oleada de clientes y ya el cielo Bogotá despegó. Entonces vuelve y juega lo mismo, entonces cojo yo y un día me voy para Miami a rumbear al Ultra. Nunca había ido, me encanta la música electrónica, nunca había ido a un Ultra en Miami, y cuando yo llego a Miami un amigo me recoge, yo me bajo del aeropuerto, en el aeropuerto, y justo saliendo había una cosa de mojitos, y yo me voy a tomar un cóctel. Entonces yo me bajé como con un cóctel, entonces él me lleva, cruzamos pues la autopista, y cuando llegamos como el MacArthur, que es como cuando uno pasa de downtown a la playa, que es como todo ese bonito con los cruceros y todo eso, yo decía, puta, que yo nunca había ido a Miami, yo tenía 26 años y yo nunca había ido a Miami, y yo le digo, aquí marica, quiero abrir. yo le dije, yo voy a abrir el cielo en Miami. Y me dijo, ¿cómo así? Usted está loco, marica, usted no conoce Miami. Y le dije, parce, esta es mi ciudad, yo voy a abrir el cielo en Miami. Y me dijo, ¿estás loco? Entonces bueno, ya nos fuimos, rumbeamos, nos volvimos, y a mí se me metió, que ahorita te hablo de las obsesiones, que yo tenía que abrir el cielo en Miami. Entonces bueno, ya a Bogotá le empezó a ir bien, a Medellín le empezó a ir bien, empezamos a consolidarnos, teníamos un restaurante que se llama La Sere, que es un italiano que tenemos, y de un momento a otro yo les digo, Miami, empiezo a ir a Miami a buscar locales, a armar el proyecto, todo el mundo me decía, estás loco, y armé el proyecto, me conseguí obviamente con el apoyo de mi papá y mi mamá, pero todo el mundo como, está loco, pero démosle cuerda. Abrimos Miami y dijimos, no nos puede volver a pasar de quedarnos sin flujo de caja, entonces ahorramos plata de utilidades para soportar y buscamos inversionistas, pero nosotros éramos los mayoritarios. Al ser nosotros los mayoritarios y tener la plata en Colombia, pues teníamos la plata en Colombia, líneas de crédito, bla, 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 hicimos todo el proyecto, firmamos, empezamos remodelaciones, y eso pues toma 1 año, año y medio, y entre el momento en el que nosotros firmamos el lease de Miami y terminamos de abrir Miami, el dólar pasó de 1.800 a 3.400. Entonces todo el capital que teníamos de CAPEX y de OPEX se nos fue en el CAPEX, claro, y ni terminamos con el CAPEX porque no pudimos terminar de hacer todo lo que... Entonces nosotros nos tocó abrir sin plata y ya estábamos con el lease firmado, con todo invertido, porque habíamos invertido la misma plata en pesos, ya nos habíamos endeudado con los bancos para hacer los giros pues para el préstamo, todas estas cosas, y de repente no nos alcanzó la plata y ya estamos igual de endeudados. Entonces nosotros arrancamos Miami sin poder hacer mercadeo, sin nada, en una ciudad donde era mucho más retrógrada hacia el fine dining que el mismo Medellín en el 2014. O sea, la gente entendía mejor el fine dining en el 2014 en Medellín que en Miami. Una cosa absolutamente inverosímil, claro, como desde la racionalidad de cualquier inversionista, de cualquier cosa. Y nosotros perdimos dinero desde el 2014 hasta el 2019 en Miami, y era plata, utilidades de Medellín y de Bogotá, más pagar la deuda y convertirlas a dólares de 3.400 y de ahí para arriba. Entonces eso fue muy difícil hasta que en el 2019 logramos estabilizar y ¡pum! Se vino la pandemia, cierre, y no teníamos plata para volver a abrir. En ese momento ya el Cielo había crecido como empresa en Colombia, teníamos más restaurantes y estábamos construyendo el Cielo Hotel, que teníamos un grupo de inversionistas, y estábamos construyendo el Cielo Washington porque había una inversionista que era como la dueña del barrio, donde
nos había sponsoreado el restaurante como una cosa que se llama el TI, pues que es como un presupuesto de remodelación. Entonces nosotros estábamos ahí. Cuando entramos a la pandemia, yo entré perdiendo todo, porque pues las acciones del cielo varían cero, nadie sabía cuándo íbamos a salir, pero en Washington y en el hotel entré tranquilo porque pues había caja para terminar de remodelar. Y como la construcción casi que no paró en el mundo, pues en algunos países paró 20 días, 30 días, 2 meses máximo, pero fue lo que menos paró. Entonces eso continuó. Cuando salimos de la cuarentena... Disparados. No, cuando salimos de la cuarentena, yo me tengo que ir a vivir a Washington, a abrir, y no tenía plata, y me fui con $3,000. Y con 6 personas, y mi ex esposa y mi hija, y yo tenía $3,000 en la cuenta, y yo les dije, vámonos. Pero ellos no sabían que yo no iba con nada. Con eso teníamos que mercar para el restaurante, para hacer los primeros menús, y para los 2 apartamentos donde vivíamos todos. Cuando llegamos, yo les doy plata para mercar, les doy, y me dicen, bueno, ¿cuándo empezamos a cocinar? Y yo, no, mañana. Cuando yo entro a la cocina, estaba un señor en el piso, tirado en el piso, boca arriba, pues mirando boca arriba, debajo de la máquina de helado conectando una manguera. Man se sale, se limpia, pues, pero estaba tirado en el piso sin toalla, sin nada, arreglando con un alicate. Y me dice, hola Juanma, ¿cómo estás? Y yo, hola Jim, ¿cómo estás? Y me dice, sí, no nos habíamos podido conocer, nos conocimos toda la pandemia por Zoom, no sé qué, es un gusto. ¿Cuándo me pagas? Y yo le debía como $150,000, $160,000 en equipos. Y yo le dije, vea Jim, ahí está mi esposa y ahí está mi hija. En Colombia decimos que el que da la cara, paga la mitad. Yo no tengo plata para pagarle, pero me vine a vivir acá porque yo voy a sacar este negocio adelante y le voy a pagar. Y se quedó así. Y le pareció muy chistoso porque él es griego, y después le repetí como el dicho en español, y como que medio entendió en inglés y en español que el que da la cara paga la mitad. Entonces me dijo, no, tranquilo. Y es que, ¿qué necesitas? Y yo le dije, mira, tengo $3,000 en mi cuenta y no tengo ni siquiera con qué abrir, pero yo voy a abrir. Bueno, me dijo, bueno, dile a Melissa, que es la arquitecta, que me mande los planos, yo te termino de instalar un par de equipos mañana, pues, que faltaban. Cuando el otro día me llama y me dice, mira Juan, me voy para la ciudad, él vive en Maryland, vamos a comer ostras. Y yo le dije, vamos, a mí no, yo odio las ostras. Entonces me fui a comer ostras con él, y de repente saca un morro así de papeles del bolsillo. Él no usaba billetera, sino que tenía facturas, tarjetas de presentación de él, de gente que le daba, tarjetas de crédito, IDs, todo. La tira así en la mesa, como que la explaya, y empieza a buscar un papelito. Saca el papelito y me lo entrega. Y era un cheque de $150,000. Me dice, mira, para que abras tu restaurante. Y yo lo abro. Y yo le dije, yo no estoy en un momento de mi vida de decirle que no lo puedo recibir, es que lo tengo que recibir, pero me muero la pena. Me dice, no, tú me dices cuántas acciones tengo derecho, quiero ser tu socio, creo en ti, ve y abre. Jim me contesta, Juanma, ¿cómo estás? Pero nunca me recibió las acciones, nunca me recibió la plata, nunca me recibió las utilidades. No, déjalo, nombre tuyo, déjalo tranquilo. Al man no le importa. Cuando le entregué la carta de recibo de la cosa, la rompió. Entonces Jody, que fue la que me montó el restaurante, se me apareció la Virgen en Washington, luego él, y luego abrimos, y estábamos en pandemia, solo podíamos atender 8 personas por noche por occupancy. Por las restricciones. Por las restricciones, y solo abríamos primero jueves, viernes y sábado, después jueves, viernes, sábado y domingo. Solo abrimos en 3 meses 33 noches. Y a la 33ª noche que abrimos, yo me había bajado a Medellín a recibir el hotel. Estábamos en marzo, principios de marzo, y me llama José Andrés, cosa que es, pues... El sensei. El sensei, además yo conozco a José Andrés, pero no sabía ni que él tenía mi teléfono, nada. Me dice, mira, que si podemos entrar a un Zoom, no sé qué, que estoy haciendo un podcast, no un podcast, pero sí como unas entrevistas, podcast para la guía Michelin. Y yo, dale, tranquilo, tú. Entramos, nos empiezan a grabar, y de repente José Andrés dice, ay, mira, nos está llamando Wendell. Yo no sabía quién era Wendell en ese momento. Wendell es el presidente de la guía Michelin. Se conectan a Wendell por teléfono, y Wendell dice, mira, Chef Barrientos, pues en inglés, Chef Barrientos, congratulations, you just won a Michelin star. Wow. Yo estaba en Zoom, yo me puse a llorar, llamé a mi mamá. 33 noches, yo creo que es la estrella más rápida que han entregado en la historia de la guía.
Y fue muy, muy impresionante porque entonces yo, pues a los 8 días que recibí el hotel, me fui a Washington, que vivía allá, y tenía una confidencialidad de ir de no decir hasta que la guía sacara la lista. Entonces ya, creo que eso fue el 22 de abril, saca la lista, y ese día vendimos $300,000 en prerreservas. Se nos cayó la página y ya Washington despegó. Pero entonces yo quiero hacer una pregunta ahí, porque yo sé que puedes seguir contando una historia que ya de por sí es apasionante, de el joven inquieto, irreverente, soñador, que le gusta cocinar, que desafía su propio querer en la vida, que va a Argentina, que va a Arsac, que monta el restaurante, que abre Bogotá, que tiene que pasar por la dificultad del flujo de caja, llega a Miami, después pisa Washington y se gana una estrella Michelin. Es una historia de muchos años, de mucha perseverancia, de muchas dificultades, de muchos éxitos, pero yo tengo que preguntarle al chef Juan Manuel Barrientos, ¿cuál es tu receta del éxito? Pero descríbemela en términos gastronómicos. Una pizca de qué, 2 cucharadas de qué, para entender la intensidad de cada ingrediente. El agua, que es el elemento más importante de cualquier receta, es el amor por las cosas. Y yo le pondría muchas pizcas, pero te voy a dar 3 ingredientes principales. Uno que viene de mi padre, uno que viene de mi madre y uno que viene mío. De mi madre viene la inteligencia emocional, la capacidad de meditar, de respirar, de meditar con los ojos abiertos, es decir, como de tener esa inteligencia emocional, de ni siquiera no dejarse llevar de las situaciones, muchas veces de dejarse llevar, pero también tomar conciencia de que uno la cagó, porque eso también es introspección, también es inteligencia emocional, uno decir, hey, marica, la cagué, pero reconocerse y autocriticarse. Entonces yo creo que todo ese sentido de la introspección espiritual y emocional y de la inteligencia de mi mamá. De mi papá, la disciplina. Mi papá es muy riguroso, ¿no? La persona más rigurosa, disciplinada, éticamente correcta. Él es una persona que te puede preguntar, ¿tú cuánto eres de honesto? Y si tú le dices que eres muy honesto, él puede decirte, si es muy, es que hay una fracción de que no. Si a ti te preguntan si tú eres honesto, tú simplemente dices, yo soy honesto. Es que, ¿eres honesto o no eres honesto? Claro. Nadie es muy honesto. Mi papá es así de blancos y negros, su disciplina, su estoicismo. Entonces yo creo que esa disciplina con estoicismo, esa inteligencia emocional con espiritualidad. Y una vez un profesor de filosofía me decía que por allá en psicoanálisis y todo eso había una teoría, yo no sé si es cierta o no, no me voy a poner, que todos los seres humanos somos o histéricos o obsesivos. O sea, tenemos algo de histeria, algo de obsesión, pero siempre hay uno de los dos más marcados. Y yo creo que yo soy una persona evidentemente obsesiva. Y a mí me obsesionaba muchas cosas, inclusive es para mal. Yo era medio hipocondríaco cuando era preadolescente. Yo pensaba que me iba a morir de todas las cosas. Era muy nervioso, no era seguro de sí mismo. Entonces ese trabajo de mi mamá de la inteligencia emocional y de mi papá de enseñarme a tener logros a partir de la disciplina, empezaron a canalizar, o yo empecé a canalizar esa obsesión en algo positivo. Entonces cuando yo quiero algo, me obsesiono por eso y lo logro. Y cuando a mí me preguntan que... Entonces, espiritualidad, disciplina y obsesión. Y el agua es el amor. Porque finalmente todo lo tienes que hacer con amor. Y yo creo que cuando uno ve todas las personas que tienen éxito, hasta para las proezas malas y las buenas, todas las personas han sido obsesivas. O sea, y yo no sé, cualquier historia de la humanidad, yo creo que Alejandro Magno no pudo haber estado apasionado por conquistar. El man tenía que estar absolutamente obsesionado por conquistar. O, no sé, miles de ejemplos de cualquier disciplina. Entonces, finalmente yo creo que yo soy una persona obsesiva y el haberlo autorreconocido me ha ayudado para canalizarlo y tampoco desbordarme Y a eso entonces una pizca de saber mercar, muchas cucharadas de humildad
y obviamente casi que otro litro de higiene de lo que aprendiste en Buenos Aires. Te voy a decir, yo creo que te voy a decir, el recipiente y la sal. La sal es ser buena gente. Yo una vez le escuché a un amigo, que lo adoro, él me dijo, se llama Pacho, y yo le digo, ¿cómo le vas a poner a tu hijo? Pues me dijo, Mamuel, estoy esperando un hijo, y me dijo, Miguel. Y yo, hey, ¿por qué Miguel? Me dijo, es que yo todos los Migueles que conozco son buenas gentes. Y si uno es buena gente en la vida, él es más buena gente que todo el mundo y se llama Francisco, pero él me decía, si uno es buena gente en la vida, siempre le va a ir bien. Y a mí eso se me quedó grabado en el corazón. Entonces yo creo que uno siempre tiene que ser buena gente. Y el recipiente, o también el agua, que lo veía en estos días en una explicación, digamos que un poquito más científica, y es que decían que habían hecho un experimento, que de hecho por ahí busqué el paper y existía y demás, en donde medían las ondas que emanaba un ser humano, o la energía que emanaba, dependiendo de lo que sintiera, tristeza, rabia, felicidad, amor, excitación, ira, de todo. Y que había una que era 400 veces más poderosa que la segunda, que era el amor. Y era la autenticidad. Total. Y también yo creo que si tú te pones a ver todas las personas que han tenido éxito en esas obsesiones que han tenido, hasta los malos de la historia de la humanidad y todos los buenos de la historia de la humanidad, todas esas personas han sido auténticas. O sea, ponte para lo más grave a buscar la persona más mala que ha existido. Hitler tenía que ser una persona auténtica. Einstein tenía que ser una persona auténtica. Elon Musk es una persona auténtica. Bezos es una persona auténtica. Tú eres una persona auténtica. Entonces, finalmente, yo creo que cuando uno tiene obsesiones canalizadas, cuando uno tiene amor, cuando uno tiene disciplina, cuando uno es buena gente y tiene todos estos ingredientes, pues puede ir canalizando logros en su vida que uno mismo se proponga. Juanma, hay algo que no puedo dejar de preguntar. El cielo es muy conocido, ya está cielo Bogotá, cielo Miami, cielo Washington, viene cielo Nueva York, el hotel en Medellín, viene un proyecto en Bogotá, pero hay algo también tan grande como el concepto del restaurante, que es la fundación, es el brazo filantrópico, y ahí hay otro Juan Manuel, el Juan Manuel que está pensando en darle también de vuelta a la sociedad muchas de las cosas que ha recibido. Y a mí me ha obsesionado ver cómo en la cocina, cómo en esta cocina, has podido tener personas que estuvieron en el paramilitarismo, personas que estuvieron en la guerrilla, víctimas, y han podido sanar a través de la gastronomía, a través de la cocina. ¿Por qué nos cuentas un poquito de ese proyecto? Y a mí siempre me impacta cuando veo esas historias, porque creo que también muchas de las personas que más daño le han hecho al país han instrumentalizado gente inocente y los han tratado de convertir en factores de división, de guerra, y ver ese proceso de autorreflexión, de dejar atrás la violencia y de encontrarse en un ambiente de concordia, realmente es algo asombroso. ¿Por qué no nos cuentas cómo surgió esa idea, cómo va hoy la fundación y qué sigue también en la Fundación El Cielo? Bueno, es el mismo Juan Manuel. Yo creo que yo soy el mismo en todas partes y creo que esa autenticidad me sirve, y a veces me juega malas pasadas porque tú me conoces de manera personal y tú sabes que yo soy igual en todos los momentos de mi vida. Y también te digo que es el mismo, mejor dicho, primero voy a explicar qué es la fundación. La fundación nace un mes y medio después de que abre El Cielo. Yo empiezo a capacitar soldados heridos en combate, personas sordas, y luego empiezo a capacitar víctimas, indígenas, luego paramilitares y luego personas desmovilizadas de la guerrilla por allá en el 2014. O sea, eso fue desde el 2007 hasta el 14. En ese momento nosotros nos veíamos como un programa social de cocina, pero ya cuando entendimos que detrás de eso había perdón y reconciliación, nos entendimos que la cocina era un vehículo de paz. Y ya entendimos y aproximamos, digamos, que nuestro proyecto es un proyecto de paz a través de la cocina. Hemos capacitado más de unas 2000 personas
en los últimos 17 años. Y eso es lo que hacemos. Entonces tú aquí te puedes encontrar una persona que salió de la cárcel hace 3 días, de paramilitarismo, de guerrilla, una víctima que tú conoces aquí, algunas historias muy bonitas aquí hay una mujer que se llama Astrid, que llegó lavando los platos, venía desplazada de su pueblo, se lo bombardearon, durmió toda la noche, se echó un colchón encima y le destrozaron su casa, literal, amaneció saliendo de los escombros con 5 niños o 4 niños, caminó 5 días y luego finalmente, como 20 días después, llegó a Bogotá a vivir en un rancho que era plástico con tierra y lata. Venía a lavar los platos acá, se demoraba 2-3 horas en ir y venir todos los días y se fue ganando el corazón de nosotros y nosotros conocimos su historia, porque además ella pidió trabajo, ella no vino de la fundación, ella pidió trabajo. Nosotros teníamos soldados, exguerrilleros, exparamilitares. Cuando conocimos la vida de ella, le empezamos a dar, digamos que cuerda. Y yo le decía a Astrid, véngase, yo sé que es un sacrificio para usted, pero véngase 1 hora antes de que empiece a trabajar y yo pongo a que el jefe de cocina le enseñe. Y ella le decía, ¿sabe qué, chef? Yo le dije, vamos a hacernos una promesa, ella y yo la tenemos. Y es que ella va a ser jefe de cocina de aquí al Cielo Bogotá. Y nosotros nos lo prometimos y vamos en el camino. Entonces ella empezó a dar de su tiempo, nosotros le ayudábamos, le pagábamos muy bien, porque aquí nadie que trabaje más de 1 año se gana. Lo que pasa es que el salario mínimo ha subido mucho por la inflación en los últimos 2 años, pero hasta que tú estabas nadie se ganaba menos de 2 salarios mínimos en ingresos, entre salario, propinas y bonos. ¿Te acuerdas que yo te hice esa promesa y la cumplía? Así es. Cuando tú estabas in the office. Entonces, finalmente ya tenía un salario mejor que el que se hubiera ganado en el restaurante aquí al lado, y eso le empezó a cambiar la vida. Y yo le empecé a dar bomba, para que se volviera cocinera, la retaba que me hiciera platos, a que investigara, y un día me presenta un plato maravilloso, digamos que no había llegado como a un estándar del cielo, pero yo cogí y le digo a 3 cocineros, les dije, ¿sabe qué? Púlame esto, esto y esto, y ese plato va a salir. Y ella se entusiasmó con esas pequeñas ganancias y empezó a hacer platos, y de repente aquí vino un día, cuando tú invitaste al rey de España que le cocinamos, Barranquilla. A Barranquilla, ahí había una asociación, cualquiera de España, y logramos hacer una alianza con ellos en que nos dieran unas becas que nosotros conseguíamos en unos restaurantes, ellos en una universidad, y los mandábamos becados. Entonces mandamos un desmovilizado de las FARC, un desmovilizado de las AUC, un indígena y una víctima a estudiar a España. Les pagamos toda la beca ya, toda su alimentación, su beca, todo, y además les mantuvimos el salario aquí sus familias, porque si no, no se hubieran podido ir. Astrid volvió y hoy ya es una jefa de partida. Esta historia es preciosa. Es preciosa. Entonces digamos que ese es el propósito de la fundación, pero yo soy un libertario y yo creo que, por eso te decía también que es el mismo Juan Manuel, porque yo nunca recibí una donación, o sea, a mí me han donado, no creo que ni 50 millones de pesos en 17 años, lo cual es absolutamente nada para haber capacitado a 2.000 personas. Y nosotros destinamos, dependiendo de los años, entre un 5 y un 20% de las utilidades para la fundación, de la familia, y con eso sostenemos la fundación. Entonces la fundación está metida dentro del cielo, porque definitivamente muchos son empleados y demás. Y además, te digo, parte de la respuesta de la fundación de que soy un libertario, te lo complemento con 2 cosas. Una es que a mí me encanta hacer plata y me encanta hacer negocios, pero no me encanta que me digan a dónde poner la plata para ayudar. Claro. Entonces yo decido a quién ayudo, porque finalmente en este mundo hay mucha gente que no quiere que la ayuden, que uno le dice, le va a dar un subsidio, le va a ayudar con eso, pero marica, es que yo no quiero, o no está dispuesta a tener ese estoicismo, esa disciplina o esa obsesión para salir adelante. Entonces yo escojo a quién ayudar. Entonces yo tengo un negocio exitoso, tengo un negocio que da plata, desde mi convicción decido cuánto devuelvo, y por mi convicción espiritual yo devuelvo, pero yo decido cuánto. A mí nadie me dice cuánto ni me juzga por cuánto, y yo decido
que las personas que estén dispuestas a darlo todo por cambiar sus vidas, yo soy una herramienta para que ellos las cambien. Yo quiero ahora hacer unas preguntas así rápidas. ¿Cuál es la receta del emprendimiento para Juan Manuel Barrientos? En términos gastronómicos. Yo creo tres respuestas haciendo. O 3 ingredientes. A ver, una respuesta para los emprendedores en general. Mejor dicho, 3 respuestas. En general hacia el emprendimiento. Bueno, se me llenó de idea la cabeza. La primera respuesta es para los cocineros. Cocine rico. Nunca sacrifique el sabor. El sabor va primero que la técnica, que el producto, que la filosofía, que todo. Si al cliente le sabe rico, hágale. Y el mejor ejemplo es la comida callejera. La comida callejera es de producto el más barato que la persona de la calle consiga para poder sacarle un poquito de provecho. La técnica no es la mejor, esa es la carrera y sabe rico. Yo soy fanático de la cocina callejera. Entonces finalmente uno dice, ¿cuál es la comida más barata que uno consigue en todo el mundo? Desde el fine dining hasta la comida callejera. ¿Qué es lo primero que la gente busca en la comida callejera? Sabor. Entonces el sabor no se sacrifica ni por técnica, ni por producto, ni por filosofía. Ese es el primer consejo. El segundo consejo para un emprendedor es muy técnico, pero tu negocio tiene que ser rentable en cualquier escala del negocio. Si no da, no funciona. Si no da, no funciona. Ejemplo claro y rápido. Hago brownies en el horno de mi mamá, estoy en 11, los llevo, vendo, empiezo a vender muchos brownies, empiezo a tener platica. Monto una marquita, la distribuyo a varios amigos que distribuyen brownies en varios colegios. Toda la tarde estoy ocupado, toda la noche estoy ocupado. Y de un momento a otro digo, voy a abrir un local que venda brownies con helado y voy a distribuir los helados. Ahí pasaste a registrar la marca, a pagar local, a pagar impuestos, a pagar luz, a comprar el horno porque la mamá no te va a dejar llevar el horno a la casa. Entonces, en ese momento, el emprendedor deja el brownie que estaba vendiendo a 3,000 pesos, lo tiene que seguir vendiendo a 3,000 pesos, pero ya no le van a sobrar 2,200 pesos porque no pagaba nada, ya le van a sobrar 800 pesos. Pero si no le sobra nada, el negocio se va a quebrar. Entonces tiene que saber vivir con una utilidad menor, sabiendo que lo que está yendo es escalando un negocio desde un negocito en la casa a un negocito, luego un negocio o a un negocio familiar y luego una empresa. Entonces cada escalón tiene que ser rentable. Cada escalón tiene que ser rentable. Ese es el segundo. Y el tercero definitivamente es la disciplina la disciplina con la convicción, con la testarudez, con la obsesión, con el estoicismo. Es decir, yo estoy convencido de que esto es a lo que yo quiero dedicar mi vida. Y esté ganando plata o no esté ganando plata en uno de los escalones, me quedo acá. Es que yo no me voy para ningún lado. Cuando uno ve los grandes emprendedores, porque todo el mundo le gusta buscar pues, los ejemplos de las biografías y bla, 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 uno dice, ¿cuántos años perdió Bezos plata? ¿Cuántos años perdió Musk plata? Cuando estaba tirado ahí con el cohete regado a una semana de que se quebrara y nadie supiera quién era un man que nos va a llevar a Marte. Finalmente, ahí el segundo consejo, que es el que yo digo, se pierde toda veracidad. Porque es que aquí la testarudez y esa obsesión te tiene que decir, no me importa, pero aquí me quedo y tengo que seguir. Entonces un consejo que va en contra del segundo, pero realmente los dos son reales. Ahora voy a preguntar, en esta serie de preguntas rápidas, voy a dar unas ideas para respuestas rápidas. Tú empezaste la entrevista diciendo Juan Manuel Barrientos es un buen padre. ¿Qué significa azul? El cosmos. Azul, tu hija es... mi cosmos. Se gana el corazón de todos. Es tu cosmos. A mí me encanta saber que no sé nada de física cuántica, pero me encanta leer de mecánica, física cuántica y Un día hablamos de la película Interstellar, que hablaste de esa relación con los hijos. Y hay una, creo que es de Carl Sagan, una definición que define a Dios. Para mí él define a Dios. Porque finalmente cuando tú dices cuál es el universo en este instante, o sea, todo lo que está pasando en el universo no es lo que tú estás viendo estrellas hace 1.000.000 de años luz atrás, que ya de pronto no están y la luz está viajando. Entonces finalmente cuando uno se mete en ese cuento, Carl Sagan decía muy fácil
El cosmos, no el universo, el cosmos es todo lo que fue, es y será. Y Azul es mi cosmos, porque es mi totalidad, es lo que me llena. María Antonia. Es mi compañera de vida. El cielo. Mi obsesión con amor. Colombia. Es un amor que duele. ¿Por Hoy qué? duele más que nunca. No, es que llevamos... los jóvenes que nacieron, que nacieron del 95 para acá no les tocó. A mí me tocó vivir exiliado en Londres. Tenía 7 años y a mi papá le hicieron un atentado. A nosotros nos tocó vivir la violencia muy duro. Entonces, cuando yo me graduó por ahí en el 2002, pero venía trabajando por ahí desde el 98, y veo cómo el país, con todo ese potencial y esa resiliencia de ser el país que era, con el cáncer que traíamos, renace hasta los últimos 2 años. Sí, tiene una historia de dolor también, de esperanza, Sí, pero ahí está, ¿no? Sí, Otra pregunta. pero yo amo Colombia. Cuando le conté a algunas de las personas que siguen Tres Respuestas que iba a entrevistar a Juan Manuel Barrientos, me decían, oiga, pregúntele a este man, ¿con qué desayuna? O sea, cuando el tipo se levanta, abre la nevera y encuentra, o sea, ¿cuál es la cotidianidad de Juan Manuel Barrientos como chef, encontrando la magia de los ingredientes escasos que puede haber en una nevera? A ver, el cielo inició como un fine dining, pero ya el cielo es una marca que oscila en hotelería, en bistró, ahorita venimos con unos spa, y yo ya lo veo como una marca de lujo. Bueno, siempre lo he visto así, pero ya la gente lo puede empezar a entender así. Y me estás preguntando por el desayuno, decís, ¿este man de qué está hablando? Entonces, los huéspedes duermen en el hotel, y el hotel para mí tiene que ser el momento, tu casa lujosa. El cielo hotel es como, vas a dormir en tu casa, pero lujosa. Es de lujo, pero te vamos a hacer sentir en tu casa. Y yo decía, yo como, o en mi casa. O sea, que te sientas cozy, como abrazado, protegido. Pero finalmente, yo decía, ¿a mí qué me gusta comer? Entonces, el desayuno del hotel es a mí todo lo que me gusta comer. Entonces, por ejemplo, hay un desayuno que es bagels con salmón curado, porque a mí me encantan los bagels con salmón, mini alcaparras, etcétera, etcétera. Pero el primer desayuno que hay es el desayuno paisa, y es exactamente el desayuno que yo me como en mi casa. Son arepas de maíz fermentado, que receta de Carlos Gaviria, huevo revuelto, cremoso, con un chorrito de crema de leche y hechos a fuego medio para que no se sobrecocine en ninguna parte del huevo. Morcilla de Envigado y caramba. chorizos del Calvario de Fredonia. Y hogao. Entonces usted puede pedir el de neoyorquino. María Antonia, a mí no me gustan los frijoles, pero como a María Antonia le encantan, hay calentado. Calentado con arroz y frijoles en el cielo. Entonces la gente puede desayunar un francés con una bechamel y unos huevos pochados, el neoyorquino, pero el primero es el paisa. Calentado si quiere, huevitos cremositos, revuelticos, chorizo de Fredonia del Calvario, morcilla de Envigado y arepitas de maíz fermentado con hogao. Eso es lo que yo desayuno en mi casa, y cuando no tengo afán, la empleada no está, no voy a cocinar, cualquier cosa, me bajo para el hotel y como exactamente igual. Entonces eso es lo que desayuno. Juanma, una pregunta que también me decían algunos de los que nos siguen. Oiga, pregúntele a Juan Manuel Barrientos cómo es la relación entre los chefs. O sea, se tiran duros, son amigos, y muy específicamente, miren, oiga, pregúntele que cómo la va con el Chato, pregúntele cómo la va con Leo, pregúntele cómo la va con Harry, entre muchos otros. ¿Cómo es esa relación de colegaje entre los chefs? ¿Es fácil, no es fácil, o se apoyan entre ustedes? A ver, me mencionas chefs colombianos. Sí, hay mucho más. Sí. O sea, por ejemplo, te podría preguntar por Atalá,
que sé que te aprecia, José Andrés, que también, Ferran, Gastón, o sea, hay muchos en este, pero ¿cómo es esa relación acá en Colombia? En Colombia, y de pronto también cuéntanos un poquito, porque inclusive tuve la ocasión de acompañarte en Miami hace un par de años en una cena donde estuviste con Máximo Moturra, perdón, y hizo un elogio tan bonito tuyo y de lo que representas para la gastronomía, que por eso la pregunta mucha gente se la hace, oiga, ¿el ambiente de los chefs es tan pesado como en otras profesiones o hay un sentido también de colegaje? Yo creo, a ver, dos respuestas, una internacional y una local. La internacional es, Miami, Washington es divina. Los chefs son como... ¿Como una logia? No, son genuinamente interesados por ayudarte. Van, comen en tus restaurantes, te apoyan, te dan los proveedores, te mandan, te dicen cómo costean, te dicen cuál es el mejor proveedor, te dicen como información confidencial y te dicen este vendor me está dando tanta plata de patrocinio. O sea, es una cosa como si fueran tus socios. Porque yo creo que ellos entienden que si la industria va bien, todos van bien. Todos van bien. No es como que si a ti te va bien, es porque me quitaste un cliente que vino esta noche. No. Si tú comes hoy en Jont, mañana comes en el cielo en Washington. Si tú comes hoy en Shingo, mañana comes en el cielo en Miami. Entonces, es un colegiado muy bonito. En el mundo tengo unos amigos que además que María Antonia, mi novia, se ríe porque llega y dice como, no, es que voy con Juan Manuel. Pues ella le dice como a las amigas o a la mamá, es que no, espérate, es que vamos con Juan Manuel y vos sabes cómo es. Cómo es que uno llega a un restaurante y no paga la cuenta. O sea, ningún chef que yo conozca paga la cuenta de mi restaurante, salvo que se pida el vino más caro, que solo le mando la cuenta del vino. O sea, eso es como un chef courtesy muy potente en donde pues hemos estado con Daniel Boludo en Nueva York, tú y yo, y no nos pasan ni la cuenta. O sea, no, eso ni existe. Entonces, finalmente, yo creo que en el mundo hay como un respeto y un colegaje muy bonito. Voy a hablar franco, pero también positivos de Colombia. Yo creo que en Colombia era mucho peor y hoy es mucho mejor. Okay. O sea, hoy hay respeto. Hoy no hay... A mí me tocó vivir, cuando yo llegué acá, mucha fricción. Además que yo soy paisa y en el 2011 la estúpida rivalidad que paisas y rolos y huevonas así como que... Entonces, como que yo sentí mucho rechazo. Hoy tengo una muy buena relación con algunos chefs y hay otros que no los conozco. O sea, me mencionan nombres. Jorge Rauch, somos íntimos, Jorge, lo adoro. Gran tipo, Jorge es un Rauch. gran tipo. Gran chef, gran tipo. Personaje, gran ser gracioso, humano. Todo. Harry, creo que es el papá de la cocina colombiana. Sin o de duda. la restauración colombiana más que de la cocina colombiana. Harry es el que nos enseñó a todos que cocinando rico se hacía negocio. Y otro gran ser humano. Y un ser humano, pero increíble. Los proyectos sociales siempre los apoyamos. Cristina, su esposa, pues es y una labor un amor. social la que hace Cris. Entonces, no, súper bien. Al Chato no lo conozco, lo he visto una vez en mi vida. Leo, tengo una extraordinaria relación con ella porque grabamos un programa de televisión. Entonces teníamos hace 15 años cualquier fricción y nos metieron en un camerino de este tamaño y ya creo que nos saludamos de pico en la boca, nos amamos, nos tomamos todos los bichos del mundo. Yo quiero mucho a Leo. Leo es, una buena amistad. Además que Leo es una mujer obsesiva que se obsesionó con el empoderamiento de esas culturas y esas recetas de Colombia, y yo creo que es una de las personas hoy con una investigación más profunda sobre la cocina del país. Yo a Leo la admiro profundamente y a Laura, su hija, que también tiene una investigación como en los líquidos que es impecable. Carlos Gaviria. ¿Cómo es de pila también ella? Carlos Gaviria, que para mí es el papá de la cocina colombiana. Es el Escoffier de la cocina colombiana. Empezamos juntos, yo tenía 18 años, él 42, era abogado, con una hija de 2 años, y él renunció a ser abogado
por ser cocinero. O sea, si yo renuncié a la ingeniería a la ingeniería, renunció a todo y hoy ha escrito libros que se han ganado premios en Francia. Hay una nueva generación como Jacobo, como Jeff, Andrew, Jules, el cocinero llanero, Mané. No sé, hay una nueva generación de cocineros que admiro mucho y que quiero. Entonces yo creo que finalmente como que cada uno encontró un sweet spot y todos estamos empujando para adelante. Pero no te niego que hace 10, 12 años la cosa esto era... Juanma, dos preguntas antes de concluir. Una que para mí también es importante al chef. ¿Qué plato no has desarrollado que hoy te está zumbando la mente que eres, quiero hacer esto, quiero probar esto, quiero testearlo? Lo cual es difícil porque, por ejemplo, aquí donde estamos, cada 2, 3 meses estás cambiando completamente los menús. A ver. Has abierto ahorita recientemente Pasto, ¿no es cierto? Abrimos Cubón en Pasto. Y también Cali abriste un bar, Callao, ¿no? Un rooftop muy cool. A ver. Te voy a decir a dónde no he llevado una receta. Porque finalmente yo creo que cuando un cocinero se imagina una receta, así no le salga, al otro día la está cocinando. Yo tengo una obsesión, un sueño, una mira, y es que yo voy a llevar comida al espacio. Y algún día voy a cocinar en el espacio. Y algún día voy a llevar Azul al espacio. Como Interestelar, pero no la voy a dejar acá, sino que me voy con ella. Y finalmente, todo esto viene porque de donde traigo los chorizos, de Fredonia del Calvario, allá venden unos platanitos asados. Y yo siempre he dicho que yo lo primero que voy a mandar al espacio son unos plátanos de Fredonia. Puede que me toque liofilizarlos, secarlos, no sé qué me va a tocar hacerles para que me los reciban, pero algún día voy a mandar eso y después un día me voy a montar y voy a cocinar allá. No sé en qué horno ni en qué microondas o cómo me toque hidratar allá las cosas, pero por más loco que sueñe, y yo llevo diciendo esto más de 10 o 12 años, porque yo un día escuché que Leonardo DiCaprio había comprado un vuelo que había valido como $500,000 en el primer vuelo espacial de turistas. Cuando a mí, yo escucho la palabra turista espacial, yo digo, tiene que haber un chef espacial. Por asociación. Claro. A ver, si un huevón está pagando $500,000, no se va a morir de hambre y no le van a dar solo pues agua San Pellegrino o San Benedetto, no. Algo le van a tener que dar. Entonces finalmente yo dije, si esto evoluciona al punto que va a evolucionar, primero van a tener que haber chefs que manden comida al espacio y después van a tener que haber chefs en el espacio. Entonces no es tan loco como parece y esa es una de mis obsesiones. Entonces no sé qué receta no haya cocinado, lo que sí sé es que no he cocinado en el espacio donde quiero cocinar algunas recetas. Mi última pregunta. Espérate, voy a decir una cosa antes de que cerremos. Tú metiste la pata. ¿Con qué? Pero voy a aprovechar. ¿Con qué metí la pata? Porque este es un espacio en el cual yo me siento demasiado honrado de estar acá. Tú nombraste 5 restaurantes y solo hay 4. Ok, pero dije que viene uno. Bien, o sea, dije Bogotá, Medellín, Miami, Washington, son 4. Y dije, viene Nueva York. Eso no lo sabe nadie. Ok, bueno. Entonces que este sea el momento. Si metí la pata, sea el momento. Pero que sea una buena ocasión para meter la pata. Que sea el momento para contarle a la gente que vamos a abrir el cielo en Nueva York. Bueno, y cuenta de qué se va a tratar el cielo en Nueva York. Vamos a abrir en Nomad, que es un barrio que queda entre Times Square y Flatiron. Es como el ombligo de Manhattan. Queda en la 30 con Broadway y eso es como si uno pone el Manhattan debajo del mapa del Central Park, hace una cruz y en la mitad está el hotel. Vamos a abrir en el Virgin Hotel y abrimos entre agosto y septiembre. Vamos a abrir un bar, el Cielo Bar, y vamos a abrir el Cielo Fine Dining. Y una cosa que no te voy a contar por dejar a la gente esperando es que
además de Abrir el cielo en Nueva York, hay dos personajes de la música muy importantes. No, ahí sí no voy a meter la pata. Que creyeron en el proyecto, que están filados y que le van a meter ritmo y sazón al cielo Nueva York. Una última pregunta, Juanma. La receta de la felicidad en tu vida. La paz que se siente abrazar a mi hija. Y yo creo que, y si la gente no tiene un hijo, esa paz que se siente y ese regocijo y esa plenitud que se siente cuando uno abraza a alguien que uno ama, pero al mismo tiempo como que se conjuga con saber que lo que estás haciendo en la vida, que cuando vas a trabajar, que cuando vas a hacer deporte, que cuando tienes una conversación, que cuando tienes un pensamiento, todo hace parte de una integridad que te hace feliz y pleno al abrazar a las personas que amas con la vida que estás teniendo. Yo creo que ahí está la felicidad. Alguien decía, felicidad es paz. Es decir, estás en paz cuando abrazas a los que amas, estás en paz con que el trabajo que estás haciendo es ético, estás en paz con que estás persiguiendo tus sueños y no estás sintiéndote cohibido, o que estás en el lugar equivocado, o que te tienes que liberar de cosas. Entonces, finalmente yo creo que la felicidad es plenitud e integridad, que son para mí como unos supervalores bien importantes. Y hay otro, porque cuando la gente habla de valores, uno le dice a los niños o a mí, ¿cuáles son tus valores? No, que el respeto, que la honestidad. Pero yo creo que después de unos valores, yo he encontrado, y ya me siento como viejo aquí, como filosofando, pero yo he encontrado como unos supervalores, como cosas que un poquito más etéreas, que recogen la felicidad y valores, y son la integridad, la contemplación de decir, estoy cocinando y estoy contemplando este momento, estoy en un atardecer y estoy en este momento. Y cuando uno encuentra esos dos, finalmente como que dice, ahí está ese tercero, que es esa felicidad, que es como esa paz interior que uno siente cuando está tranquilo, esté haciendo lo que está haciendo. Alguien está trotando y está haciendo un Ironman, pero jueputa, estoy sintiendo paz interior porque estoy en el lugar adecuado, no estoy escapándome de algo. Yo tengo un amigo que corría Ironmans y se divorció y se echó a las petacas, y yo decía, marica, estabas corriendo de algo. En cambio, mi hermana vive más feliz que el mundo, que todo el mundo, plena, corre Ironman y ella no se está corriendo de escaparse de nada. Entonces yo creo que esa paz, esa integridad, esa contemplación, como que juntan esa felicidad que uno siente de compartir con las personas que uno ama. Juan Manuel, un placer estar aquí contigo en Tres Respuestas. Gracias por abrirnos las puertas de la cocina del cielo, y de verdad felicitaciones por esa carrera, por esa vida, y que siga llevando en alto el nombre de nuestro país. Yo, antes de terminar, quiero decir una cosa allá a la cámara, y es que yo ahorita voy a brindar porque si no es mala suerte. Yo ahora describía la receta con muchos ingredientes, pero pasamos muy rápido por uno, y eran los mentores. Y yo he tenido la fortuna y la bendición de mi vida de tener mentores en mi vida: mi padre, mi madre, Iwao, Arzac. Luego tengo Jürgen, Vicente Carvajal, que me enseñaron de arquitectura de marcas, de mercadeo, Carlos Gaviria, que me enseñó de cocina colombiana, Miguel Piedrahita, que es un amigo, mentor. Y un día, cuando tú estabas en la presidencia, nos empezamos a volver amigos ya después de la pandemia, mucho más amigos de lo que ya éramos, y empezamos a tener momentos de amistad, de tomarnos un vino y como relajarnos como amigos. Y yo encontré en ti una amistad, pero también encontré un mentor. Y que sea hasta el momento para darte 1000% de créditos de que de manera genuina, de manera espontánea, de manera desinteresada, yo te brindé mi amistad y tú me brindaste la tuya, pero
tu sabiduría y tu mentoría a mí me han ayudado muchísimo a nivel empresarial, a nivel personal, y te quiero agradecer y que este sea el momento para decirte que eres una de las personas, de esas 5 personas que dice Harvard, que si uno tiene en la vida, seguramente va a ser exitoso. Yo creo que yo soy exitoso por muchas personas que han estado en mi vida, como mis padres, pero también como tú. Entonces, muchas gracias por esas te palabras, agradezco Juanma. y que Dios bendiga todos los consejos. Mi admiración también, y de verdad te lo digo de corazón, es un placer tener tu amistad, pero sobre todo es un honor como colombiano saber que hay personas como tú que han construido toda una capacidad de reconocimiento en el mundo, una capacidad empresarial, pero sobre todo con bonomía. Muchas veces la gente piensa que el ser buena persona es un gesto de debilidad. No, es la mayor decisión de fortaleza y eres un gran ser humano. Muchísimas gracias, Juanma. Salud.